La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El contenido doctrinal de estos dos versículos del capítulo 2 de la primera carta de San Juan son riquísimos doctrinalmente. Son dos versículos que nos van a ayudar a comprender preguntas muy importantes como: ¿puede una persona llamarse cristiana y continuar viviendo en pecado? ¿Es posible conquistar el pecado dentro de nosotros? ¿Qué debe un cristiano hacer cuando peca en su vida? Y cuando un cristiano tiene pecado, ¿debe hacer sacrificios ese cristiano o celebrar algún rito o ceremonia para poder limpiar su pecado? Y la última pregunta que vamos a contestar es: cuando pecamos, ¿debemos ir a un hombre? ¿Es un hombre el medio por el cual Dios, a través de la confesión del pecado a un ser humano, nos limpia de pecado? Vamos en esta mañana a comenzar, en primer lugar, analizando, para poder dar una respuesta a estas preguntas, la condición del ser humano antes de la salvación. ¿De qué manera la Biblia describe la condición del ser humano antes de que nosotros fuéramos rescatados y redimidos de la esclavitud del pecado? Por ejemplo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol San Pablo usa un lenguaje bastante drástico respecto a la condición que teníamos antes de ser salvados por la sangre de Jesucristo. Y esta condición es la que cualquiera de ustedes que nos visita y no tiene a Jesucristo, es la condición en la cual Dios te retrata. Dice el capítulo 2 de los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que observen en primer lugar en el versículo 1 que la primer condición de una persona que está todavía en pecado es una condición de muerte espiritual. Dice la Biblia: Él os dio vida. Y cuando nosotros hablamos de que hemos recibido vida, es porque antes estábamos muertos. La palabra muerte significa separación, tanto en el hebreo como en el griego. Y esto significa que estábamos separados, muertos hacia Dios espiritualmente. Teníamos una mente, teníamos un cuerpo y buscábamos en las filosofías y en las religiones de dónde venimos, quiénes somos. Y como no teníamos contacto con Dios, porque el foco dentro de nosotros estaba fundido, por eso no comprendíamos a Dios, no comprendíamos la Biblia y no podíamos caminar en el Espíritu tampoco. Entonces el apóstol Pablo nos dice que la condición de pecado es una condición de muerte, de separación hacia Dios. A continuación dice en el versículo 2 que no solamente era una condición de separación espiritual, sino que dice la Biblia que seguíamos una corriente. O sea, esta corriente, el líder que encabeza esta corriente y la sigue encabezando es el príncipe de las tinieblas, Satanás, el rebelde, Belcebú, el dragón, la serpiente antigua, etcétera, etcétera. La corriente de Satanás va
hacia la destrucción. La corriente de Dios va hacia la eternidad. Nosotros, dice la Biblia, seguíamos una corriente y hacíamos lo que nuestros apetitos nos pedíamos. Hacíamos la voluntad de la carne. La carne me decía, pues mira, esa muchacha está más joven que tu esposa, vete con ella. Yo obedecía impulsivamente y ciegamente mis apetitos y seguía el pecado. Se presentaba el dinero en el banco mal habido y cometía un fraude en el banco. Y dice la Biblia que esta corriente es una corriente en la cual éramos atraídos con una fuerza irresistible por los poderes del mal. Dice también el apóstol Pablo en este pasaje, en el versículo 3, que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La Biblia describe que la carne y mis pensamientos eran los que me dominaban. No es cierto que al hombre lo gobierna la razón. El hombre es la mentira y la falacia más grande que existe, que él es dominado por la razón. El hombre nunca ha sido dominado por la razón. El hombre siempre ha sido dominado por sus pasiones. El ser humano sin Cristo, sin la emancipación de la muerte de Jesucristo, es un esclavo del pecado y siempre vive encadenado a esos deseos que jamás puede controlar, porque el hombre, dice la Biblia, vivía haciendo los deseos de los pensamientos y de la carne. En segundo lugar, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, con otro lenguaje, describe también la condición que teníamos antes de la salvación. Y dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais, y aquí observen ustedes el verbo en pretérito, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice la Biblia que un esclavo no puede hacer lo que él quiera. El esclavo hace lo que el amo le manda. Y nosotros teníamos un amo antes que nos gobernaba, el cual era Satanás. Quiero que observen también en este versículo de qué forma fuimos nosotros, observen, liberados de la esclavitud del pecado. Y dice la Biblia aquí que fue mediante nuestra obediencia. El Evangelio es algo que tiene que obedecerse. Y si tú no obedeces al Evangelio de Jesucristo, no puedes de ninguna manera ser libertado del pecado. El otro día contaba yo una historia que nos narró una hermana y me decía, Armando, yo una vez que vi a mi hijo que bajaba las escaleras de mi casa sin calcetines, me di cuenta realmente lo que es obedecer a Dios. Mi hijo, nos contó esta hermana, todos los días se bajaba las escaleras de mi casa con los calcetines puestos y le dije, Pepito, no te bajes con los calcetines puestos. Y así me dice, pasaron 5 días y seguía bajando con los calcetines puestos. Hasta que el 5.º día le dije, bueno, pero qué muchacho tan terco, ¿no te he dicho que te quite los calcetines y que te ponga los zapatos para bajar las escaleras? Y en eso, dice esta señora, mi hijo me contestó, ay, mamita linda, perdóname. Y en ese momento yo le contesté y le dije, que perdóname ni que perdóname, obedéceme. Y dice esta hermana que en ese momento comprendió ella que así hay muchos cristianos. Ay, Señor, perdóname la canita al aire que me eché. Señor, perdóname por haberle pegado a mi esposa anoche. Y están los cristianos, perdóname, perdóname. Y ya estuvo de perdóname. Dice Dios, obedéceme. Deja de hacer lo que estás haciendo. Y vuélvete a mí, dice el Señor. La Biblia dice que el Evangelio tiene que ser obedecido. Mientras no hay obediencia a los mandamientos de Dios, sigues siendo esclavo del pecado. Aquí mismo en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 19, nos dice también la Biblia de qué forma servíamos al pecado antes de la salvación. Y dice el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La Biblia dice que antes mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos, todo lo que son los miembros corporales de mi cuerpo eran utilizados para la inmundicia, para la suciedad, y que así cada vez que me levantaba en la mañana y le daba rienda suelta a mis apetitos y yo hacía lo que quería y yo ponía las reglas y yo era Dios para mi propio corazón, cuando Cristo nos libertó y nos emancipó del poder del pecado, en ese momento nosotros ahora somos libres, pero para servir a la justicia y a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver nosotros la salvación cuando interviene Dios en tu vida y cuando intervino en mi vida. ¿De qué cosas nos salvó Dios y de qué forma opera la salvación? La salvación es la operación divina de la gracia de Dios. Al rescatarnos, al redimirnos, al emanciparnos de nuestra vana y sucia manera de vivir y darnos una nueva naturaleza para hacernos participantes de la naturaleza divina y de la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías hizo una pregunta. ¿Podrá el etíope, o sea, podrá un negrito cambiar su piel? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nació con esa piel negra. ¿Podrá un leopardo cambiar sus manchas? La respuesta es no. Nunca, imposible. Ni que el negrito se vuelva blanco, ni que el leopardo cambie sus manchas. ¿Por qué? Porque así nacieron. La pregunta es, ¿podrá el hombre que ha nacido en una condición de muerte espiritual, ¿podrá el hombre dejar de hacer el mal? La respuesta es no, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué se necesita para que el negrito cambie la piel, para que el leopardo cambie sus manchas y para que el hombre cambie su condición? Se necesita volver a nacer. Se necesita la impartición de que el tigre deje de ser tigre y entonces haya un cambio milagroso en sus genes y el tigre ya tenga nietos que sean sin manchas. Una operación genética milagrosa, porque mientras los códigos genéticos hereditarios de las células del tigre sigan permanentemente iguales, todos los tigres, por todos los siglos de los siglos, nacerán con manchas. Dios tuvo, damas y caballeros, que intervenir de una forma poderosa, milagrosa, excepcionalmente incomprensible, para que nosotros pudiéramos dejar nuestra antigua naturaleza. Entonces la salvación, dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es la palabra creación. El que está en Cristo, el cristiano, ha sido, dentro de su espíritu, ha sido creada una nueva naturaleza. Ha sido creada una nueva persona total. La palabra nueva no significa, escúcheme muy bien, no significa reformada, no significa mejorada, no significa parchada, no significa remendada, significa nueva, que no existía antes, y que el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu y dentro de nosotros crea una nueva personalidad. Es por eso que un cristiano, antier todavía que estaba ayer que estábamos en el hotel, iba entrando al salón, y ahí en la tabaquería del Hotel Marisabel está un ex amigo mío de hace muchos años. Entraba yo con mi hijo Moisés y, hola, ¿cómo estás? Me dice, tú eres de las conferencias, y todavía le dice a mi hijo Moisés, no le creas a tu papá. Tu papá no pudo haber cambiado, yo lo conocí a tu papá. Y no dice, papacito que te botas, así le dijo a mi hijo. Mi hijo le contestó, ¿verdad? Es que usted no sabe que Cristo puede cambiar las vidas.
Y este es el cambio, es un milagro que la gente nos diga, pero ¿cómo es posible que este muchacho, yo lo conocí que era esto y hacía esto, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que haya algo tan radical donde no es posible? O sea, es otro Armando, es otro Juan, es otra Lupita. ¿Por qué? Porque solo Dios pudo hacer este milagro. Transformar de una forma tan radical nuestra vida interior que ahora lo que antes amábamos lo aborrecemos y lo que antes rechazábamos ahora lo amamos. Y solo Dios pudo haber hecho este milagro mediante el nuevo nacimiento. La salvación también es un cambio de lugar, es un cambio de dimensión. Dice Colosenses 1:13 y 14 que Dios nos trasladó. Y aquí está hablando de un movimiento, una operación física de un lugar al otro. Y dice la Biblia que la salvación es un cambio de un mundo de tinieblas al reino admirable de la luz de Jesucristo. Dios nos saca de un basurero. Dios nos saca de una cueva oscura. Esta es la salvación. Nos levanta milagrosamente con el Espíritu Santo y nos transforma y nos introduce en una nueva dimensión de luz. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en esta dimensión de luz, vemos hacia atrás y decimos, cuán grandes eran nuestras tinieblas. La salvación también es un cambio de servicio. Antes nosotros, ¿a quién servíamos? No servíamos a nosotros, a nuestro ego, a nuestros deseos engañosos, a los ídolos. Dice 1 Tesalonicenses 1:9, Dios nos muestra de qué forma ustedes se han cambiado de servir a los ídolos al Dios vivo. Una persona que es cristiana no puede ya regresar a las tinieblas. Una persona que es cristiana ya no puede amar lo que antes amaba. Una persona que es cristiana no puede ya estar sirviendo a los ídolos porque Dios nos dice que la salvación es un cambio de servicio. Entonces tú no puedes llamarte que eres cristiano y seguir todavía en las tinieblas sirviendo a los ídolos y con la misma naturaleza que tenías antes de conocer a Cristo. No puedes. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, escribe y dice que muchas personas, habiendo oído el mensaje de la salvación y habiéndose escapado temporalmente de las contaminaciones del pecado, han regresado a su antiguo estado, de donde comenzaron ellos a regresar. Igual que el perro regresa a su vómito y la puerca regresa a revolcarse en el lodo de donde lo sacó Dios. ¿Saben ustedes por qué el perro regresa a su vómito y por qué la puerca se regresa al lodo? Es muy sencillo, porque su naturaleza no ha cambiado. El perro, mientras siga siendo perro, le gustará seguir comiéndose su vómito. Se tiene que cambiarle su naturaleza y se tiene que hacer un gato o se tiene que hacer un chango para que deje de gustarle el vómito. Esto nos habla que la salvación no se puede perder. Los que profesaban ser cristianos y regresaron a su antigua vida. Oye, pero sí, hermano, yo lo vi en la iglesia y lo vi en los desayunos y se paró a recibir a Cristo y está otra vez metido en el pecado. Significa que su naturaleza nunca fue cambiada, nunca sufrió la regeneración, nunca nació de nuevo. Fue una conversión momentánea, dice Cristo en Marcos 4 y en Mateo 13, en la parábola del sembrador, que reciben la semilla con gozo, pero no tienen raíz. ¿Saben ustedes cuál es la raíz? La raíz es el arrepentimiento de pecados. La semilla cuando cae a la tierra tiene que romperse a fuerza para que salgan las raícitas y comienza la planta a crecer hacia la superficie. Si no se rompe la semilla con el contacto del agua y de la tierra, no puede germinar el frijol. Cuando alguien recibe a Cristo, el corazón tiene que ser rasgado, el corazón tiene que ser partido. La persona que se convierte tiene que convertirse sabiendo que sus pecados han ofendido gravemente a Dios. Y mientras tú no entiendas que la primera condición para la salvación es el arrepentimiento, el decirle, Señor, cuántas
cosas tan graves le he hecho a mi esposa, qué vida tan triste le he dado a mis hijos, qué cosa tan terrible les he hecho a mis padres, cuánto daño he hecho, Señor, y todos han sido contra ti, mientras la persona no entienda que tiene que rasgar su corazón y no los vestidos, la persona no se puede convertir. Una vez que nosotros hemos sido libertados, ya viendo la condición antes y viendo lo que es la salvación, veamos en Romanos 6:14 que los cristianos no tenemos que pecar. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los cristianos no tenemos necesariamente que pecar. Muchas personas creen que porque la salvación no se pierde, pueden ellos vivir como les da la gana. Sin embargo, hay varios pasajes, por ejemplo, Gálatas 5:13 dice, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Dice en Romanos 6, del 1 al 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir en él? Ahora cuando nosotros vemos en 1 de Juan 1, 8 al 10, que dice, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, ahí la palabra pecado no está hablando de las acciones, está hablando del estado en que nosotros nacimos. Cuando Cristo nos salvó a los cristianos del pecado, no extirpó Cristo la naturaleza pecaminosa de nosotros, simplemente fue crucificada en la cruz del Calvario y le fue quitado, escuchen muy bien, le fue quitado su poder. Pero la naturaleza pecaminosa la seguimos teniendo hasta que seamos glorificados y se nos dé un cuerpo totalmente distinto, y hasta ese momento y nunca antes podremos decir, libres somos de pecado. Entonces hay dos razones por las cuales tú eres pecador. Una, porque naciste con una condición de pecado, y dos, porque cometes pecados. ¿Está claro? Tú eres pecador porque pecas y porque tienes pecado dentro de ti. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, pagó por la culpa que la condición de pecado en la cual nací merecía. La paga del pecado es la muerte, y si tú mueres en esa condición de pecado sin estar clavada bajo la sangre de Cristo, no importa que hayas hecho muy buenas obras, te vas al infierno. ¿Por qué te vas al infierno? Si nunca me porté mal, no te vas al infierno porque nunca te portaste mal. Te vas al infierno porque moriste en tu condición en la que naciste de pecado delante de Dios. En Romanos 6:14, el apóstol Pablo dice estas palabras tan extraordinarias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra enseñorearse significa dominar. Antes de que yo fuera cristiano, vuelvo a repetir, no podía dominar dentro de mí mis pasiones. Y hacía votos de promesas, y cada vez que llegaba el año nuevo, ay Señor, en mi religión te prometo que voy a ser más bueno el año que entra, y ya voy a ir a esto, me voy a ir a peregrinar a Zacatecas ida y vuelta, te voy a ofrecer la manda, te voy a dar más dinero al mundo, voy a ser mejor, Señor. Y cada vez que trataba yo de mejorar mi condición, veía yo que era fracaso, y cada domingo confesaba los mismos pecados, cada domingo me arrepentía de los mismos pecados, y no dejaba de hacer los mismos pecados. ¿Qué pasa cuando nos convertimos? El Espíritu Santo entra a nuestra vida y nos da poder. Nos da poder. ¿Poder para qué? Poder para comenzar a contrarrestar el pecado. Porque el pecado no puede ser vencido por la fuerza de voluntad. Dice Cristo que la carne es débil, débil, débil. Y cada vez que tú intentes, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar de tener relaciones sexuales con mi novio, ya no voy a ver películas pornográficas, cada vez que tú intentes dejarlo, te vas a dar cuenta que no vas a poder. ¿Por qué? Porque para que tú puedas vencer los hábitos pecaminosos, tienes que rendir y poner tu espíritu al servicio de Cristo. En otras palabras, tienes que comenzar a obedecer a Dios. Tienes que levantarte y comenzar en las mañanas a tener 15, 20 minutos de oración. 2, que no pase un día sin que no confieses tus pecados a Jesucristo, nuestro abogado.
Y número 3, estar constantemente memorizando y limpiando tu mente para que la palabra de Dios entre y construya un castillo, una fortaleza aquí en la mente, porque la palabra de Dios es como un castillo, como bardas que construimos, y mientras más metas la palabra a tu mente, más fuerte será tu mente, y cuando venga el pecado, se estrellará contra los muros que has levantado en tu mente con la palabra de Dios. Mientras tanto, seguirás siendo esclavo del pecado, y dice lo que dice Pablo: el pecado no tiene por qué dominarte. Y si te sigue dominando, es porque no estás obedeciendo las armas y los medios que tienes que usar para vencer el pecado. Dice también Romanos 8:13, lo mismo que estamos diciendo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13 lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero quiero que observen esto. Mas si por el Espíritu, no dice por la fuerza de voluntad, no dice por la fuerza y las determinaciones que tú has hecho, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el instrumento y el medio de Dios para poder vencer nuestra carne? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de dominio propio. Es un espíritu de poder. Ayer teníamos una comida en casa de mi familia y estábamos platicando entre los hermanos y tías y cuñados y todo. Y estábamos hablando sobre el dominio propio y me decía una de mis parientas: ay, hermano, es que mira qué gorda me estoy poniendo y no puedo dejar de comer, etcétera, etcétera. Y le dije: es que tú no has determinado dejar de seguir así. Llegaba otro cuñado y me decía: es que mira, Armando, yo tengo una obsesión por el sexo tremenda y es una cosa que se ha vuelto una fortaleza en mi mente. Y le dije, en 2 Corintios 10, del 2 al 5, la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales para la destrucción de fortalezas, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y cualquier altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Estas personas, estos familiares míos, son como muchos amigos tuyos que no tienen victoria porque su mente es una mente donde no ha sido fortalecida con la palabra de Dios. Ahora nosotros pasamos inmediatamente a darnos cuenta también que la libertad cristiana que nos da Dios nos demuestra que sí podemos conquistar el pecado. Dice en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis. Es la misma exhortación de 1 de Juan 2:1. Les escribo esto para que no pequéis. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. O sea que nos podemos enojar, sí. El enojo es pecado. No, porque el enojo es una reacción natural, innata de la naturaleza humana, redimida y no redimida. ¿A qué se refiere con que airaos pero no pequéis? Que la persona no cristiana se enoja y le dura las 24 horas. Y al ratito la vesícula se le va a poner así como calabaza de tantos corajes que hace y que ahí tiene la muina y el coraje y no perdona. Pero el cristiano, dice la Biblia, cuando explotes, o cuando ya gritaste, o cuando ya dijiste algo, trata inmediatamente, salte y ponte a correr, inscríbete en el maratón y corre 5 kilómetros. Vete a darle vuelta, 10 vueltas. Palabra de honor, que es lo que yo hacía cuando yo comenzaba a tener problemas de mi carácter. Me salía de mi casa, fue una solución tremenda, y me ponía a correr 5 o 10 vueltas así alrededor de la manzana, y cuando llegaba estaba tan cansado que ya mi ira se había esfumado totalmente. Ahí me metí a orar, le pedí a Dios ecuanimidad y tranquilidad, y ya podía tomar decisiones. El cristiano puede airarse, puede enojarse, pero si te dura el enojo, dice la Biblia, le das terreno al diablo. Entonces podemos airarnos, podemos enojarnos, pero cuídense de que esto no se convierta en pecado. En Tito capítulo 2, del 11 al 12, dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, y vean esta palabra, renunciando. ¿Ves? Dios no lo va a hacer por ti, Dios no lo va a hacer por mí. Dice que el cristiano tiene que renunciar. En mi casa se acabó la pornografía.
En mi casa se acabó el cigarro. En mi casa se acabó esto. Propongo en mi mente no tener a nadie más que a mi esposa. Propongo en mi mente llegar a mi trabajo y ni siquiera atravesar el pensamiento que voy a robarme 5 pesos y comienzo a renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces está en nosotros renunciar, decir, no lo hago. Y lo puedes hacer porque el poder del Espíritu Santo tiene que ser mucho mayor que los deseos pecaminosos de tu antigua naturaleza. Entonces resumimos que las 3 cosas que caracterizan a todo cristiano son las siguientes. El cristiano verdadero se caracteriza por 3 cosas. Número 1, porque continuamente está siendo limpiado. Todos los días el cristiano viene a la sangre de Jesucristo. Número 2, continuamente está confesando su pecado. Y número 3, vive conquistando el pecado todos los días también. Si tú eres una persona que no confiesas tu pecado todos los días antes de acostarte, que cuando ofendes a tu esposa no le pides perdón, cuando ofendes a tus padres no les pides perdón, y hay 15 días que vives en ese estado de rencor y de resentimiento y de amargura, se puede dudar que seas hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios inmediatamente siente el movimiento interior del Espíritu de Dios que le dice, échalo fuera, sácalo, has ofendido a tu padre, has ofendido a tu novia, has ofendido a esta persona, has hablado mal de tu pastor, confiésalo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si en tu vida no hay estas actitudes, tú no puedes llamarte cristiano. A lo mejor dices, soy protestante, a lo mejor sí eres protestante, a lo mejor eres católico, pero no eres cristiano. El cristiano tiene características intrínsecas inequívocas. Ahora regresamos a 1 de Juan 2. Y dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si, o sea, puede haber la posibilidad, si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, quiero que sepan algo muy importante. Si cualquiera de ustedes hubiere pecado, y está hablándoles a los cristianos, no está hablándoles a los no cristianos. Cuando una persona vino un día y me dijo que la salvación se podía perder, le enseñé 1 de Juan 2:1 y le pregunté a esta persona, si la salvación se pierde, dime cuál es el pecado que hace perder la salvación. A lo mejor tú ya lo cometiste, le dije. Porque si tú no sabes qué pecado es el que hace perder la salvación, a lo mejor tú ya ni siquiera vas camino al cielo, vas camino al infierno. Porque fíjate, le dije, la Biblia dice que cuando un cristiano peca, y aquí no dice mortales y veniales, aquí dice que cualquier pecado tenemos un abogado delante de Dios. Tenemos un abogado delante de Dios, y la palabra abogado es la palabra paracleto, que se usó también en Juan 14 como aquel que dice el consolador. Y encontramos en la palabra paracleto en Juan 14, 16 y 26, que significa lo siguiente. Se tradujo, repito, consolador, y en 1 Juan se tradujo abogado. ¿Por qué? Porque la palabra paracleto en el griego significa esto: una persona que es llamada al lado de otra para ayudarla, confortarla, animarla, fortalecerla. Por eso Juan, en el contexto del capítulo 14, el Espíritu Santo es el que nos anima, el que nos hace levantar fuerzas como las águilas, el que nos fortalece interiormente, el que nos consuela, el que nos da sabiduría, el que nos dice, sigue viviendo, no te suicides, no te vayas al alcohol, no te vayas a tu antigua vida. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para salvación. Ese es el Espíritu Santo. Pero aquí se le llama de otra forma, aquí se le llama abogado. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿por qué aquí el Paracletos es Cristo? En el capítulo 14 San Juan es el Espíritu Santo, y aquí se usa la misma palabra para Jesucristo. ¿Por qué necesitamos los cristianos un abogado? Vean ustedes la respuesta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Por qué necesitamos a alguien que nos defienda? ¿Y que nos defienda de qué cosa? Dice Apocalipsis 12:10,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, escuchen cómo se llama, Satanás. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La Biblia nos corre el velo y nos describe una escena en el cielo que aquí nosotros no podemos ver. Y esta escena en el cielo es la siguiente: cuando un cristiano aquí en la tierra peca, y el cristiano no confiesa su pecado ni pide la sangre de Cristo que le limpie, en ese momento el diablo viene inmediatamente y le dice al Dios: ahí está, no que no tenías consentidos, no que la paga del pecado es la muerte, no que no puedes, eres tan santo que no puedes soportar el pecado. ¿Por qué entonces Panchito y Juanito y Lucrecia y Epafrodito tienen 15 días en pecado y tú no les has hecho nada? Entonces dice la Biblia que en ese momento, cuando Juanito, Epafrodito, Celedonio o Panchito confiesan su pecado, Cristo se interpone entre el Padre y Satanás y le dice Cristo al Padre: Padre, él no es inocente porque cometió pecado, él tiene que pagar el pecado, pero te recuerdo, Padre, que yo llevé en la cruz sus pecados. Y que en el momento, dice 1 de Juan, en el momento que el ser humano abajo en la tierra le dice: Padre Santo, me pongo de acuerdo contigo, he pecado contra ti, la Biblia dice: Él es, o sea, Dios, fiel y justo. Y aquí están dos atributos de las características de Dios. En primer lugar, Dios es fiel. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque hay un pacto con el cual Cristo selló en la cruz. ¿A qué es fiel a Dios? Él es fiel a su pacto. Y el pacto bajo el cual estamos los cristianos dice: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, perdonaré tus pecados y no importa tus rebeliones, serán alejadas a lo profundo del mar. Y cuando tú te pongas de acuerdo conmigo, tus pecados inmediatamente son limpiados y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Ahora también dice la Biblia que el perdón está basado no solo en la fidelidad de Dios a su pacto, sino también en su justicia. Él es fiel, repito, a su pacto y es justo para perdonarnos. ¿Por qué se requiere justicia para el perdón? Se requiere justicia porque el perdón no puede otorgarse sin antes haber recibido un pago. ¿Cuál era el pago? La paga del pecado es la muerte. Juanito pecó, pues tiene que pagar por sus pecados. Dios no puede decirte: perdona, te perdono, Panchita, porque pobrecita viejita está llore y llore, ya me compadecí de su corazoncito. El perdón no es otorgado por la lástima, el perdón es otorgado por la justicia de Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el justo por nosotros se hace pecado, para que nosotros fuésemos hechos, 2 Corintios 5:21, la justicia de Dios en él. Ahora Cristo dice, 1 Corintios 1:30 y 31, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra sabiduría. Y ahora el Padre no ve a Panchito y el pecado, ve entre el diablo y Panchito la sangre derramada en el Calvario. Es por eso que necesitamos un abogado, porque ese abogado, que es Jesucristo, puede defendernos ante la corte del universo. La corte del universo es una corte donde la verdad y la justicia tienen que prevalecer. Hay millones de seres como los querubines y los serafines que son inteligentísimos y nunca podrían decir al juez de la tierra: eres injusto para hacer esto o eres aquello por hacer esto. El juez de toda la tierra tiene que impartir justicia imparcialmente, y los santos seres que están en el universo son testigos de que esa justicia fue cumplida con la muerte de su Hijo Jesucristo. Y finalmente, dice la Biblia en 1 de Juan 2, del 1 al 2, que Jesucristo no solamente es nuestro paracleto, nuestro abogado, sino que finalmente
el apóstol Juan, usa la palabra propiciación, que es la palabra griega hilasterión, y la palabra hebrea caporé, con K y con H al último, caporé. Para que entendamos lo que significa que Él es la propiciación de nuestros pecados y por los de todo el mundo, quiero recordarles cómo comenzó la propiciación. En el Antiguo Testamento existía, ustedes saben, en el tabernáculo, el atrio, la fuente del lavacro, el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. En el último espacio, que era el lugar santísimo, el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en el mes de Tishri, en el mes séptimo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, y en el lugar santísimo había un arca con unas argollas donde se les metían unas cosas. Era la única forma de poder cargar el arca. Nadie podía tocar el arca, tenía que cargarse con dos varas así largas. En el arca, hasta arriba, había una como filito todo alrededor. Había dos querubines con sus alas mirando, tapándose la cara y mirando hacia lo que se llamaba el caporé, o sea, el propiciatorio. El sacerdote entraba una vez al año y ahí hasta arriba del arca, la parte de hasta arriba del arca, eso era el propiciatorio. Ahí el sacerdote mataba dos machos cabríos y la sangre de un macho cabrío la vertía sobre el propiciatorio. Y en el momento en que la sangre estaba sobre el trono de Dios, porque el arca representaba el trono de la justicia de Dios, esa sangre era lo que podía a Dios llevar a otorgar el perdón de pecados o la cubierta de pecados del pueblo de Israel. En otras palabras, el propiciatorio significa lo siguiente: el lugar donde Dios es propicio al pecador. ¿Se acuerdan ustedes la oración de ese publicano que decía: oh Señor, sé propicio a mi pecador? ¿Saben ustedes lo que realmente estaba diciendo este hombre? Estaba diciendo: oh Dios, ojalá que hubiera un lugar o alguien donde tú me fueras propicio, donde yo pudiera encontrar el perdón de mis pecados. Y en el Antiguo Testamento, el propiciatorio era el lugar donde Dios calmaba su ira al ver la sangre. La Biblia dice que la cruz de Jesucristo, esa muerte de ese hombre, es el lugar donde tú y yo encontramos aplacada la ira de un Dios santo y donde el ser humano recibe el perdón, porque ese hombre, Jesucristo, es la propiciación de nuestros pecados. Las peregrinaciones no son propicias a Dios. Las buenas obras no pueden propiciar, no pueden ser el medio para poder acercarnos de Dios. La Biblia dice: Él es la propiciación, Él es la persona donde Dios pudo descargar su ira para aplacar su justicia santa y donde el pecador puede encontrar el lugar del santo perdón eterno. Cuando la Biblia dice que no solamente Cristo es la propiciación por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, no significa que todos los pecadores del mundo están perdonados mediante la muerte de Cristo, porque la salvación se ofrece para todo aquel que en Él cree. Entonces la propiciación se ofrece por nosotros los cristianos, y Cristo nos es propicio todos los días, está en presente continuo, pero también esta propiciación, amigo pecador que nos visitas en esta mañana, tengo buenas noticias para ti. Esta propiciación también es para ti. Si tú crees en el nombre del Hijo de Dios y le entregas en esta mañana tu corazón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, del 24 al 25, dice lo mismo que el apóstol San Juan. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente, amigo pecador, la salvación es gratis. No tienes ahorita que salir ni hacer nada, ni buenas obras, dice la Biblia, que Dios te la regala. ¿Por qué te la regala? Porque eres bueno, de ninguna manera. ¿Por qué te la regala? Porque la mereces, nadie la merece. ¿Por qué no la regala? Porque Jesucristo pagó por ella.
Porque su Hijo pudo hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Morir por nosotros, ser nuestra propiciación, descargar la ira de Dios sobre su Hijo, y ahora Dios nos dice, la salvación es gratis. Y dice la Biblia, por su gracia, mediante la redención, es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, y ahí está otra vez la palabra, como propiciación por medio de la fe. Esto aclara 1 de Juan 2. La propiciación no es para todo el mundo, es para aquel que tenga la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En esta mañana nosotros podemos verdaderamente tener el gozo y la dicha y la satisfacción como hijos de Dios. De ahorita en este momento que comencemos a orar, si tú hubieres pecado, mi hermano y mi hermana en Jesucristo, recuerda, no tienes por qué hacerte más daño, no tienes por qué prolongar tus sufrimientos y no tienes por qué abrirle la puerta a Satanás en tu casa. Porque cuando hay pecado, principalmente en un varón, en el jefe de la familia, el varón abre las puertas a Satanás para que entre Satanás y diezme la familia y los hijos y divida y destruye y cause un infierno. ¿Y todo por qué? Porque hay pecado en el campamento. Sacad el pecado del campamento, dice el Señor, porque yo soy santo. Y Dios le dice a Josué, hasta que no salga el pecado, no puedo estar con ustedes, no pelearé por ti. Que dicho en esta mañana de sentirse perdonado y sentirse que cuando confesamos nuestro pecado, viene la protección así como una puerta eléctrica. Inmediatamente Dios nos cerca, nos cuida y ya Satanás, los dardos de fuego se estrellan contra la protección del abrigo del Altísimo. No puedo seguir así en mi familia. Y la Biblia dice que Él es nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos en este planeta. Y te damos gracias, Señor, porque aunque no erradicaste de nuestra naturaleza el pecado totalmente, sí pusiste dentro de nosotros un poder, el poder de tu Espíritu Santo. Y este poder tenemos que recordar que puede ser contristado, puede ser apagado cuando le resistimos demasiado tiempo. No contristéis al Espíritu Santo, dice la Biblia, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. No apaguéis al Espíritu, porque si el Espíritu se apaga en el cristiano regresa a ser controlado otra vez por la carne. Y no queda más que antes de la soberbia viene el quebrantamiento. Padre Santo, en esta mañana aprovechamos para que si hay algún hijo o hija tuya que no ha comprendido que todos los días tenemos que venir a una cruz, al lugar donde tú nos fuiste propicio, al lugar donde tú derramaste tu ira, en la cruz de Cristo, el cristiano no va a entender que el pecado no tiene por qué dominarnos. Pero en esta mañana también hay pecadores que no han experimentado el cambio de naturaleza, el cambio de dominio de la luz a las tinieblas, el cambio de servicio de los ídolos a Dios. Y en esta mañana tú puedes entregarle, tal vez por primera vez, tu alma al Salvador. La Biblia dice que tienes que arrepentirte de tus pecados en esta mañana. El arrepentimiento es que te duela con toda tu alma en tu corazón en esta mañana tu vida que llevas, manchada por el pecado. Tu vida de soberbia, tu vida de autosuficiencia, tu vida de inmundicia, tu vida de robo, tu vida de orgullo religioso, racial o cultural, tu vida de enemistad contra Dios. Arrepiéntete de tus pecados y dile a Dios desde tu corazón, mi Señor y mi Dios. Perdona mi vida, perdona mis pecados, no en base a mis méritos,
sino por causa de la muerte y de la sangre derramada de Jesucristo tu Hijo. Creo en esta mañana en Él, en Jesucristo, como el Mesías, mi Salvador, mi propiciación, la persona donde tú me fuiste propicio y la persona donde yo puedo encontrar el perdón de mis pecados. Señor Jesucristo, creo que tu sangre que derramaste en la cruz es el medio para que yo en esta mañana pueda ser limpiado de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón en este momento, porque creo que vives resucitado y que vives ahorita en la persona del Espíritu Santo, el cual en este instante estás enviando a mi corazón, para comenzar a darme el poder que no tenía antes, de poder ser libre de mi vida de maldad y de pasiones que me gobernaban. Gracias, Señor, y te pido ahora que también pueda yo ser obediente para experimentar esta liberación, porque los desobedientes serán juzgados tarde o temprano por Dios. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.